Vamos a analizar este examen, este sería de la convocatoria extraordinaria, el suplente 2. Por alguna razón misteriosa, el suplente 1 no lo han publicado. No está publicado, por lo tanto no he tenido acceso a él. En el bloque A, que vale 3 puntos, tenemos pues esta baldosa. Fijaros los datos que nos da. La imagen dada representa una baldosa hidráulica, de las que normalmente se usan para enlosar las aceras, debido a su resistencia, fácil mantenimiento y porque son antideslizantes. Dato prescindible totalmente, nada de eso tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer. A la vista de la misma se pide identificar y dibujar los trazos geométricos que permiten generar el módulo base del diseño de la baldosa, utilizando para ello el cuadrado marcado como módulo. Bueno, pues aquí veréis que fácilmente esto de aquí, o cualquiera de los otros 4, o sea, si lo divide esto en 4 partes, cada una de ellas es un módulo. Es el módulo que se puede utilizar. Hombre, también podríamos pensar que el módulo fuese esto así, ¿no? Efectivamente se podría también repetir, pero lo lógico es emplear esto. Ahora bien, fijaros, tenemos aquí que lo primero que podemos pensar es que si nosotros vemos este módulo así, de todas maneras esto ya lo veremos con más detenimiento, si nosotros decimos que el módulo es esto, ¿vale? Esto lo voy a poner de este modo. Este es el módulo, ¿no? Muy bien, no hay ningún problema. Entonces podemos pensar rápidamente de que esto es 1, 2, 3 y 4 partes. Perfecto. Ahora bien, ¿realmente son 4 partes iguales? Porque luego veréis que si tú unes esto con esto, aquí queda un hueco. Aquí queda otro hueco. Si estos fuesen 4 partes iguales, estas líneas se cortarían en el mismo punto. Bueno, todo esto dicho sin haber cogido la regla de la escuadra de Cartago. Entonces, aquí hay un cierto elemento que hace que no trabajemos con las partes exactas, ¿eh? O a lo mejor estas sí son 4 partes iguales, pero que esto se queda un poquito más atrás, ¿no? Y eso será un pequeño detalle que quizás haya que tener en cuenta. O quizás se entiende que bueno, que no tiene tanta importancia y que se podría dar por bueno el ejercicio si no se tiene en cuenta ese pequeño hueco que queda entre esos elementos. De todos modos, como nos piden que hagamos el módulo, y luego identificar un módulo utilizando para el cuadrado marcado como módulo, utilizar el cuadrado marcado como supermódulo para dibujar el supermódulo que conforma la baldosa, formado por 4 módulos. Entonces, supongo yo que esto del supermódulo, de todas maneras, preguntárselo a vuestros profesores. Yo entiendo que ese supermódulo es exactamente lo mismo que esto. Ese supermódulo pues sería esa repetición en 4 partes de ese módulo. ¿Vale? Bueno, pasamos al siguiente, en el que normalización y vistas. Aquí ya sabéis que podéis elegir entre estos dos. En el primero, a partir de la imagen de la mesa y su representación isométrica realizada a escala 1:20, tiene narices la mesa. La mesa está diseñada por un arquitecto, evidentemente. ¿Dónde mete ahí las piernas para sentarse? Bueno, será una mesita de noche a lo mejor, pero estas son las cosas de los diseñadores. Vosotros que vais a estudiar diseño, tened cuidado con pasaros de creativos, porque muchas veces ser tan creativo produce dolores para los usuarios. La mesa tiene narices, pero bueno, luego no es tan difícil la representación, porque en realidad son rectángulos con diagonales, no tiene mayor misterio. Representar el alzado, la planta y el perfil a escala 1:10, con lo cual serían las medidas de aquí al doble. Según el método de primer diedro, sin aplicar el coeficiente de reducción. Está chulo, está chulo. Luego creo que la representación de esto va a ser un cuadrado en la planta. Acotar las vistas según normalización. Creo que la planta va a ser un cuadrado con al menos una diagonal. Tendría que pensar si tiene las dos diagonales, pero bueno, es curioso. Y luego, dada la representación isométrica a escala 1, 2,5 de un refugio para pájaros,
Con un diseño esperado, la imagen se pide, bueno, aquí no se han enrollado menos. Representar utilizando el sistema del primer diedro a escala 1 medio el alzado y planta del refugio propuesto. Bueno, solamente alzado y planta. Hay que hacer ahí un cambio de escala. Ojo, espera un momento porque tanto en una como en la otra dice representación isométrica realizada a escala 1,20. Escala 1,10, aquí te dice que no se aplica el coeficiente de reducción, correcto. Pero aquí te dice representar utilizando el sistema del primer diedro a escala o sea, el objeto como aquí no nos dicen nada del coeficiente de reducción. Luego, entonces, aquí habrá que tener en cuenta el coeficiente de reducción. Y además, fijaros cómo hay que hacer un cambio de escala. Luego, entonces, me parece un poco desequilibrado la dificultad de estos dos ejercicios, porque este es mucho más fácil. Si quitamos que a lo mejor sea difícil ver la pieza, pero aquí hay que andar jugando con escala y con coeficientes. Bueno, para eso valen 4 puntos estos ejercicios. Vamos con mi favorito, el bloque C. Aquí tendremos que elegir entre estos dos ejercicios de perspectiva cónica. Tenemos, dado el sistema cónico definido por la línea de tierra, la línea del horizonte, el punto principal y el abatimiento sobre el punto de vista, abatimiento del punto de vista sobre el plano del cuadro, se pide representar a escala 1,1 la perspectiva cónica del objeto definido por sus vistas convencionales de planta, alzada y perfil izquierdo dibujada a escala 1 medio. Vale, las medidas van al doble. No dibujar las líneas ocultas, se proporciona la posición abatida. Bueno, esto es bastante fácil de hacer. De hecho, estoy deseando hacerlo porque estas cosas me divierten mucho hacerlas. Es para mí una diversión. Este no plantea ninguna dificultad. ¿Vale? Bien. Vamos al C2, la opción en la que podemos elegir entre uno y el otro. Dice así. Estoy cuadrando bien para luego la miniatura. Dado el sólido representado por sus vistas de planta y alzado a escala 1,1, aquí lo tenemos, según el método Bernard, etcétera, etcétera, completar el trazado del abatimiento sobre el plano del cuadro de la planta del sólido, o sea, tendremos que dibujar esto aquí, de la cual se da el contorno, dibujar la perspectiva cónica a escala 2,1, por lo tanto las medidas serán al doble, del sólido dado, indicar aristas ocultas. Bueno, pues ahí tendremos una cosa divertida, que es que tendremos que hacer dos elipses. Dos elipses. Y ahí no, de la perspectiva cónica es más complicado de la cuenta obtener los... Bueno, podríamos obtener los diámetros conjugados al menos. Pero bueno, es mejor utilizar métodos más cercanos a las bellas artes, como por ejemplo el método del séptimo o otros métodos que hay que veremos pues, para resolver este ejercicio. Interesante, interesante. También tengo ganas de hacerlo. Aquí la dificultad es dibujar la circunferencia. Veis que la forma es mucho más fácil y la dificultad única que encuentra es hacer la circunferencia. Bueno, pues en ninguno de estos dos nos hacen esa pregunta que me plantea tantas dudas, que es el de eh, ¿qué tipo de perspectiva cónica estamos haciendo? Eso ya sabéis que me genera bastante discusión porque todas son perspectiva cónica, independientemente de que el objeto es el objeto en el que, por ejemplo, en este caso tiene una posición frontal. No estaríamos, por lo tanto, ante una perspectiva cónica frontal, sino simplemente que el objeto está frontal y aquí el objeto está oblicuo. No estaríamos ante una perspectiva cónica oblicua, sino que simplemente el objeto está oblicuo. Bueno, pues cuando hagamos estos, ¿cuántos son? 5 ejercicios y con sus consiguientes vídeos dedicados a sus representaciones con el Blender y demás, que aquí, bueno, pues creo que tenemos cuatro ejercicios en los cuales viene bien hacer esa representación con Blender.
pasaré al examen del curso 23-24, este es el 24-25, el del año pasado. ¿Qué pasa? Esos exámenes, tanto el de dibujo técnico 2 como el del dibujo técnico aplicado a la arte gráfica, que por cierto, el del 23-24 es el único que está publicado, no sé si es que no existía esa asignatura antes o qué pasó. Ese examen no es de este tipo, no es de este formato, es del formato tipo COVID. Ese formato en el cual pues nos daban 2 problemas a 4 puntos, ¿eh? Sería el bloque A, y en el bloque B 4 ejercicios a 3 puntos. Y entonces el alumno puede escoger uno del bloque A y 2 del bloque B. Entonces, pues era un formato que resultó ser más fácil de la cuenta porque permitía eludir determinados temas que eran bastante complejos. Bueno, pues espero que os haya sido interesante este análisis y en los próximos días pues iremos haciendo estos ejercicios.